Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otra vez estamos de regreso. Un gusto de estar con ustedes aquí en el programa La Medium. Este programa está hecho para ustedes para saber más sobre el mundo espiritual, para tener conexión con el mundo espiritual. Vamos a tener sesiones en vivo y también el público va a participar con sus preguntas, inquietudes y a su vez también vamos a tener invitados. Esta vez, ya para empezar, tenemos una invitada especial que es la señora Sitza Romero. En este caso, bueno, ¿cómo estás, Sitza? Mucho gusto, Margarita, contenta y feliz. Gracias por la invitación. Este mundo espiritual para mí es algo alucinante. Estoy muy interesada en escuchar todo lo que nos separa la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Sitza. Mira, tú empiezas, nos vas a dar la buena suerte, se Así va a puede ser, decir. así va a ser. Tú empiezas con este programa y bueno, a mí me gustaría saber, Sitza, si alguna vez tú has sentido presencias. Mira, yo siento que desde pequeñita eh, tengo, hay algo, ¿no? Hay algo que a mí me permite no solamente sentir presencia, sino sentir que hay fuerzas más allá que me llevan a hacer determinadas acciones en mi vida. Entonces, es una bendición tener esa posibilidad, ¿no? Porque no muchos sienten cuando deben tomar una decisión, de qué manera la toman, ¿no? Bueno, muchos se encomiendan a Dios, yo también lo hago, pero gracias a Dios siempre he sentido esa, es como un manto que me cuida. Yo siento que podría ser de repente mis abuelos, ¿no? Claro, pueden ser tus abuelos, tu espíritu guía también, porque todos tenemos nuestro famoso ángel de la guarda Así es. que nos acompaña, nos guía, son y guías, yo les digo guías espirituales, y precisamente los guías espirituales pueden ser nuestros familiares que han partido. Qué lindo, ¿no? Claro, pero tú me dices que desde pequeña. Desde chiquita, desde Desde chiquita, chiquita has sí. sentido eso. Entonces tu ángel de la guarda que te acompaña, ha acompañado siempre, que te ha guiado de alguna manera, ¿no? Y lo Bendito has sea sentido. Dios, qué bonito. Así es. Y dime, ¿has tenido alguna quizás experiencia un poquito fuerte en tu vida con el tema paranormal, digamos? Sí, sí. Sí, cuando tenía aproximadamente 12, entre 12 y 14 años, estaba en algún momento descansando del colegio en un sillón en mi casa y como que me dormí un momento y sentí clarísimo como que había un helicóptero, ¿no? Pero era raro porque yo nunca sentí un helicóptero en Arequipa, en ese momento, al menos, no lo había sentido nunca. Y era muy fuerte el sonido. Y luego sentí como que me jalaban. O sea, he sentido mi cuerpo como que se salía, ¿no? Yo decía, qué raro, ¿qué es esto? O sea, yo sin saber nada del tema, ¿no? Ajá. He sentido muy fuerte que me jalaban y he hecho yo solita en mi sueño o en esa situación, he hecho solita como que presión para que eso no pase, ¿no? Porque me dio miedo sentirme como aspirada por una aspiradora muy potente, ¿no? Y dije, no, no me lleves, no me lleves, sea lo que sea que quieras llevarme, no me lleves. Y en eso me he despertado. Pero me acuerdo la sensación clarísima, mira, hasta el día de hoy, ¿no? Más de, no sé, tantos años, tengo 47 ahora, te estoy hablando de una experiencia de joven, de muy niña, ¿no? Claro, suele pasar eso justamente en el momento del sueño. En ese momento RAM, digamos, que estamos entre aquí y allá, es donde sentimos más fuerte las presencias espirituales. ¿No? Podemos ver que incluso personas o espíritus que se acercan a nosotros, la sensación que tú has tenido de que te jalaban era tu espíritu, ¿no? Que ya estaba a punto, digamos, de ir a un viaje astral, a un viaje que obviamente tú estabas todavía, no has estado muy, ¿cómo te puedo decir? Profunda en el sueño que aún lo has sentido, ¿no? Has sentido la sensación de que tu espíritu salía, ¿no? De alguna manera. Entonces, obviamente eso da un poquito De de temor. miedo, claro, cuando no hay un conocimiento Exacto. espiritual, ¿no? Y hay muchas personas que les pasa eso, no solamente tu
tu experiencia. Hay muchas personas que me han contado que sí les ha pasado esa sensación de repente sentir que salían de su cuerpo y de repente se miran echados en la cama y da ese miedo, ese temor, ¿no? Decía, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué estoy haciendo? No, yo quiero despertar, ¿no? Es ese miedo, ¿no? Y justamente ese es el proceso en el cual, mira, te contaré, Sitza, que todos antes o al momento de dormir salimos de nuestro cuerpo, nuestro espíritu sale del cuerpo, porque dejamos el cuerpo descansando, recargándose, digamos, y es el espíritu que sale y viaja a diferentes dimensiones, ¿no? En tu caso, pues tú te sentías absorbida, de repente, lo puedo decir, existen naves en el mundo espiritual también, ¿no? Que puede que te hayan estado llevando en una nave para poderte quizás haber querido mostrarte alguna experiencia espiritual. Esa fue una experiencia que me puedo acordar y si me permites contarte otra. Claro. Yo creo que también tengo sueños premonitorios. Y cuando se fue mi papá, un día antes, yo soñé que él se despedía de mí, ¿no? Y me decía clarísimo, como que lo tuviera al frente mío. Me decía, no, hijita, esto ya no es vida, ¿no? Ciertas cosas que no quiero acordarme porque me da un poquito de pena. Te vas a... Pero sí se despidió y al día siguiente pues me dejó, ¿no? Nos dejó. Pero clarísimo, o sea, era como una conversación con él donde me estaba diciendo adiós. Justamente tocando ese tema, Sitza, ya que lo tocas, ahora justamente voy a hacer una sesión en vivo contigo, donde voy a tratar, vamos a ver el mundo espiritual si así lo permite, ¿no? Con tus papitos, explicar a las personas, al público, que el mundo espiritual es quien maneja estas sesiones. Ellos mueven las cosas de tal manera que se den, ¿no? Porque, bueno, para serles sincera, pues, no estaba planificado de que Sitza venga y de repente vino y todo. Entonces yo creo mucho en eso, ¿no? Que el mundo espiritual mueve las cosas. Entonces, si ese es el momento en que quieren aprovechar tus papás en comunicarse contigo, bienvenido sea, ¿no? O cualquier familiar también que quieran decirte algo. Gracias, Margarita, gracias por la oportunidad. Muy bien, entonces voy a empezar a hacerte la sesión. Vamos a ver, yo te voy a ir explicando, diciendo lo que me van a ir mostrando para que tú puedas reconocerlos. Y yo, bueno, mientras estábamos conversando, yo ya sentí un malestar en mi garganta, un malestar. No sé si tu papá o alguien de los dos tenía algún problema en la garganta. Mi papá. Tu papá. Muy bien. Bueno, siento que tu papá era una persona muy, quizás en sus últimos tiempos, muy pasiva, tranquilo, lo veo muy tranquilo, sentado, no sé si, te veo cruzando las piernas y lo veo a él que cruzaba también las piernas, ¿es así? Así es. Sí, él también cruzaba las piernas y ahorita siento una sensación como una corriente que me pasa por este lado, como diciendo sí, ¿no? Estamos conectados con tu papá Jaime, ¿no? Jaime, vamos a ver qué más te dice, vamos a seguir reconociendo, ¿ya? Durante toda la sesión él me va a ir mostrando muchas escenas, muchos recuerdos quizás, ¿no? Vamos a ver qué más me dice. Hay una escena que me muestra, ¿tú eres la última? Soy la menor, sí. La última, porque eso me muestra, me dice que tú eres la última y tenía la costumbre de sentarte cuando eras pequeña en sus piernas. Te hacía como un juego, no sé cómo te veo así jugando. Esa imagen me muestra a tu papá. Él está recordando esa escena. Hay un tema de pena de ti. Él me dice, no te sientas mal, no sé si tú no pudiste estar en ese preciso momento. No estuve. Él me dice que no te sientas mal,
no te sientas mal, siento que tú has tenido un apego muy fuerte con él. Y él me dice, tenía que ser así, yo tenía que irme, porque si tú hubieras estado a mi lado me hubiera dado mucha pena dejarte, es lo que me dice. Ay, Margarita, sí. Ujú. Me fui unos días antes de que se vaya, muy poquito, una semana. Y me quedé con ese cargo de conciencia, ¿no? De no poder estar con él. Muy duro, muy duro. Bueno, ahora sabes que tu papá te dice que no te sientas mal. Yo te explico algo. ¿Qué pasa cuando nuestros seres queridos ya tienen que trascender y hay un apego muy fuerte con ellos? Si nosotros estamos a su costado, a su lado, es como que nosotros dejemos como una malla invisible encima de su cuerpo. Y el espíritu que quiere salir no puede salir. Porque nosotros por el dolor, la pena, la tristeza y muchas veces el ego de no querernos despegar de nuestros seres queridos, lo transmitimos al espíritu, porque ya el cuerpo ya en sí ya no funciona, ya no sirve. Entonces se dan las cosas y nos mueve el mundo espiritual de tal manera que no están presentes justamente esas personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan partir. Ansioso. Así es. Entonces todo lo mueve el mundo espiritual. Entonces tu papá por eso te dice, no te sientas mal. Así tenía que pasar. Yo me tenía que ir. Es lo que me dice. Y me muestra recuerdos de que sus largas conversaciones, me dice, acuérdate de las largas conversaciones. Es como que se sentaban y conversaban y de repente se daban cuenta y ya se había pasado la hora. Y él es una persona, siento, muy sabia, siento una persona muy culta, así lo veo que te aconsejaba bastante, ¿no? Entonces me dice él, tú dale para adelante. No sé, bueno, yo no ando metida en las cosas del mundo, te puedo decir, porque yo ando, como me dicen y me molestan acá, yo ando más allá que acá. Entonces, no sé qué son tus planes ahora, pero me dicen que tú dale con fuerza, ve para adelante con tus planes, tú vas a lograrlo. Es lo que me dice. Tú puedes, me dice tu papá. Es como que te está dando aliento. No sé si en algún momento te has bajoneado, ay, no, ya no quiero nada, ya lo quiero dejar. Ay, no sé si tú lo has sentido así en algún momento. Muchas veces. Y tu papá dice, no, tú sigue adelante. Tú sigue adelante, tú puedes. Y esto es lo que tú vas a hacer. Es una prueba para ti también. Lo que me dice es una prueba de lucha para ti. Es lo que me está diciendo tu papá. Hay otra cosa, tu mamá tenía el cabello corto. Sí, ¿Usaba lentes? sí. Bueno, estamos con tu mamá, Gaida. Tu mamá le engreía mucho a tu papá. Sí. Hay algo que me muestra, hay un tema de... Es muy minuciosa con el tema de la casa, el orden, el aseo, con que todo esté... Mi mamá era muy perica, sí, Sí. con todo. O sea, hasta el final se arreglaba. Bueno, ya no podía ella, ¿no? Pero le decía a mi hermana, apéiname, es que tengo que estar bien para ir a desayunar con tu papá o almorzar con tu papá. O sea, todo el tiempo, ¿no? Y quería que su cuarto esté siempre súper bien arregladito, bien iluminado, que oliera rico. Sí, así era mi mamá. Esas cosas me muestra, esos detalles, muy detallista. No se le escapaba nada. No. Eso es lo que me muestra. Bueno, estamos también con tu mamita, ¿no? Y siento que espiritualmente se para detrás de ti y te agarra de los hombros. Y te dice, tú sí estuviste con ella. Sí. Y te dice gracias. Ella te dice gracias, gracias porque estuviste ahí. Te dice. Y me habla, me da el número 3, no sé si son 3 hijos. Somos 3. Sí.
Me dice, yo los amo mucho, me dice tu mamá. Yo los amo mucho y yo estoy orgullosa de ustedes. Es lo que dice. Siempre me lo decía, siempre. Ujú, Era mi mamá muy mamá gallina, ¿no? Yo no vivía acá. ujú. Cada vez que llegaba, me decía, ay, hijita, me haces muy feliz, estoy con mis 3 hijitos. No sabes la felicidad que siento. Y le decía, sí, más, sí, o sea, ya, para mí estar así es lo máximo. ¿No quieres hacer algo, mami? Salir, ir acá, ya. Vámonos de viaje, vámonos a Lima. Hijita, donde sea que estemos los tres, yo voy a estar feliz. Obvio, ¿no? Cualquier madre, yo creo que no existe mayor felicidad que esa. Claro que la unión de ver a sus hijos juntos, ¿no? Hay otra cosa, justo me habla de estas fechas. Hay un tema de preparativos, no sé si ustedes había un tema de prepararse, un tema de que a tu mamá les gustaba que se unan, un tema de la cena. Y bueno, tengo que decir lo que me dice, la bendita cena, me dice, ¿no? Me dice eso, porque ella había que preparar, es que tu mamá era una persona muy minuciosa, no, veo que no se le tenía que escapar el arreglo de la mesa, la comida, es una cosa que a mí me transmite y bueno, ya me causa estrés. No, que no te estrese, que no te estrese. Dile, bueno, ma, escúchame, ya estamos a cargo de todo, todo va a estar bien, tranquila, Sí, todo porque como tú ella me dice, querías. sí, porque ella me dice, tienes que preparar esto. Ya me está metiendo ya esa idea, ¿no? De que tengo que ir a buscar esto, que falta el otro, que falta. Todo va a Entonces, estar bien, mamita. todo muy bien. Ella era así. Sí, sí, en todos los detalles, ¿no? Que esté todo como tenía y quería que esté ella, ¿no? Todo listo, todo bonito. Sobre todo, todo bonito. Yo me era una persona muy, muy estética, ¿no? Ella odiaba que yo no esté peinada, arreglada, ¿no? Eso es muy importante para las mujeres. Dice que mi abuelo le decía que una mujer sin pintura era como un cuadro sin colores, ¿no? O sea, siempre tienes que estar arregladita, siempre tienes que estar pintada y hasta el final, ¿no? Siempre mi mamá. Y todo el mundo que me habla de ella me dice lo mismo, ¿no? Tu mamá era una persona que no podía estar desarreglada. Tú siempre que la veías era sus manitos bien arregladitas, su carita, su pelito, siempre, siempre, siempre. Y es importante porque eso también te hace sentir bien a ti, ¿no? Claro, claro. Y por respeto a los demás, también es importante que uno esté bien arreglado, Así es. bien aseado y te sientes bien tú y lo transmites a los demás. Creo que es algo importantísimo, por eso también se queda como enseñanza de vida, ¿no? Claro que sí. Mira, yo te cuento, Sitza, que la manera como ellos están comunicando a mí me transmite me transmite que están bien. Ya ellos están en un plano espiritual elevado, están tranquilos. Gracias, he tenido varias sesiones en las cuales a veces no están bien, están en otros planos un poco densos o están suspendidos, ¿no? Que no es el caso de tus papás. Que tus papás han venido de frente a darte y tu papá me hace así, así, así. Entonces me dice, Ánimos, ánimos. sí, ajá, me dice fuerza, fuerza, fuerza. Es lo que, Ay, qué lindo. es como que, no sé si tu papá era tu hincha número uno, pero algo así, lo siento. Yo creo que mis hermanos no me van a dejar mentir. Yo era su preferida, ¿no? Cuando yo nací, lamentablemente mi mamá no podía como que atenderme y darme de lactar porque se le complicó el tema del dar a luz conmigo. Y mi papá me cuidó buen tiempo, 3, 4 meses, él solito. Y hoy con mi hijo ya me doy cuenta lo duro que es. ¿Tú tienes hijitos, Margarita? Sí, sí, claro. Los primeros meses son durísimos, ¿no? Sí, sí. Y a un hombre, no sé, de 50 y tantos años, con una bebita de recién nacida, wow, ¿no? Y yo creo que eso a mi papá y a mí nos marcó como que una unión superior y fuertísima hasta el final. Es que yo escuché al comienzo que él me dijo, ella es mi bebé, ¿no? Mi bebé. Por eso la imagen, ¿no? Que le recuerdo ahorita otra vez, Yo sentada en jugando sí, y en sus jugando piernas. contigo. Ajá. Eso, esos recuerdos. ¿Y qué tiene que ver el helado? Helado. A mi papá le encanta el helado y a mi mamá también, les encantaba, a los dos. Mi papi al final de sus tiempos, de sus días, no podía comer muchas cosas, ¿no?
en fin, varios temas. Y comía mucho helado, o sea, mi hermana, y que estaban acá todo el tiempo con él, le decía que le compren helado, o sea, él podía almorzar helado, le encantaba. Ah, con razón me muestra el helado. Y hay un tema, quien lo cuidó fue tu hermana. Sí, Él quiere agradecerle, quiere decirle que la ama mucho y que la perdone, que lo perdone si la ha hecho renegar, porque siento que en sus últimos momentos creo que a veces pues se ponía un poquito terco tu papá y le hacía renegar, pero es parte de también, ¿no? Pero él dice, te amo mucho, hijita. Te amo mucho, hijita. Gracias, gracias por todo el tiempo que tú me has dado. Gracias porque sacrificaste muchas cosas por mí. ahí está escuchando Lourdes el mensaje de mi papá. Así es. Y eso es lo que él quiere que sepa, ¿no? Él está muy agradecido por ese tiempo que se dio. Sí, pues mi hermana realmente no existe ser más amoroso, más bueno que ella, creo, ¿no? Se encargó de los dos, ¿no? Y bueno, yo no podía porque estaba como que embarazada, construyendo mi familia y le dije, o sea, ayúdame, ¿no? Porque en este momento yo no puedo estar acá con ellos, lamentablemente no puedo, o sea, tendría que, no sé, separarme de mi esposo y tengo que cuidar mi embarazo porque he sido mamá como que mayor, ¿no? Entonces no ha sido fácil para mí, he tenido que tener mucho cuidado con mi embarazo. Y sí, pues mi hermana, no solamente mi papá, yo creo que todos los hermanos le agradecemos también lo amorosa y cuidadosa que hace con ellos. Justamente, justo me muestra eso que tu hermana, perdón, tu hermana tiene un tema de muy maternal también. Sí, Es muy, muy preocupada así de todos. Y eso me muestra, quien me muestra eso es tu mamá. Es como que ella dice, tu mamá dice, ahí he dejado mi reemplazo. Es como que ella no le está dejando, ojo, no le está dejando un tema de hasta tu cargo, no le claro. está haciendo una carga, sino Sí lo entiendo, es como que, o sea, en ella pueden ver mi figura, ¿no? No se sientan abandonados, sí, desamparados. exacto. Y eso lo siente también tu hermana, ¿no? Ella siente ese cariño, ese afecto, siempre ahí con ustedes, ¿no? Eso es lo que me muestra. Yo le digo también eso a mi esposo, ¿no? Ellos son el reemplazo de mi mamá y de mi papá, ¿no? O sea, yo siento, o sea, yo vengo a Arequipa a pasar mis fiestas y trato de pasar tiempo con ellos durante el año porque siento que ese es el lazo, ¿no? Mi hermana, mi mamá y mi hermano, mi papá. Claro. Es que me tuvieron muy mayor también, entonces de alguna forma era como que tenía dos papás y dos mamás. Y Ajá. qué bueno y qué bonito también, ¿no? Tenía esa suerte. De alguna forma, pues no estás sola. De alguna forma no estoy sola. No te han dejado sola, ¿no? Dime, ¿qué tema hay con el brazo derecho? Mi papá tuvo un accidente con un toro que le pisó el brazo y se lo rompió. Entonces, mi papá era un hombre que muy fuerte, ¿no? Él podía estar con el dedo colgando, la pierna colgando, y decía, papá, ¿no te duele? Y me decía, no, fastidia. Tranquilo, ¿no? O sea, jamás mostraba como que dolor, era muy fuerte. Se me ha quedado grabado. Y bueno, mi papá no era un hombre tampoco de creer en que hay que hacer terapia, hay que ir al médico, hay que revisar eso. Entonces a él lo operaron y él se quedó con su brazo así, ¿no? No hizo mayor terapia, pensó que con eso ya bastaba, que con la operación era suficiente. Y bueno, con los años, como que se le fue doblando, ¿no? El bracito y al final de sus días también como que le molestaba, le dolía y le decía, pero papá, que te operen. Y él me decía, no, ¿para qué? Y le rogábamos, ¿no? Pero ya era de genio muy fuerte, muy terco, o sea, no había forma, o sea, no podíamos llevarlo amarrado, ¿no? A que hicieran algo en contra de su voluntad, era imposible. Y bueno, le suplicábamos hasta el final, pero no, o sea, y a veces se quejaba, a veces, ¿no? Ya porque el dolor sería muy intenso, decía, uy, y hacía sus caras. Se aguantaba, claro, sí. Si no quería ser una carga, es lo que me dice. Sí, Él no quería ser una carga para nadie, sí. es lo que me dice. Me muestra una biblioteca con muchos libros. Ese es mi abuelo, Es tu abuelo. ese es mi abuelo, ¿Cómo se llama tu abuelo? Antero. Ante. Sí, mi papá era como que más un hombre de campo, mi abuelo era como que más intelectual, no escritor. La biblioteca es de mi abuelo. Si alguien te está hablando de una, o puede ser mi papá mostrándote una biblioteca en el fondo, que ahí está la biblioteca de mi abuelo. ¿Qué más ves? Cuéntame, ¿qué más te muestra?
Vamos a ver, ya, porque me muestra una biblioteca. ¿Y tu papá usaba lentes también? Sí, Ah, ya, entonces sí, es tu papá que me está contando de la biblioteca. puede ser la biblioteca que está en el fondo, sí. Ujú. Bueno, como verás, Sitza, durante toda la sesión siempre me va mostrando cosas que tú puedes entenderlas. Obviamente yo no las entiendo porque yo no los conozco a Claro, ustedes, ¿no? claro, claro, claro. Entonces él va a ir lanzando como diciendo, sí soy yo, ¿no? Te lo va a ir lanzando. Entonces, simplemente me ha mostrado la biblioteca. Es un recuerdo que él tiene, ¿no? Ok. Un recuerdo que él tiene. Y no sé si los adornos tenían toros, vacas, ¿qué tienen? No sé. Sí, ese es la biblioteca que está en el fondo. Mi papá, mi abuelo, dejó una biblioteca bastante bien surtida en Arequipa y mi tío se la donó a mi hermano y mi hermano se la llevó al fondo. Ya. Entonces la biblioteca está en el campo, ahora está lejos de aquí, está en Puno, Ah, mira. Oh. donde hay vacas, hay ovejas, hay animales. Ay, ay, mira, qué bonito. Yo vengo haciendo años sesiones, pero nunca me dejo de sorprender lo que los papitos, los espíritus, tus Te papás, dice, todos me dicen, ¿no? Yo hasta ahora no me la creo, pero a no, qué pesar increíble, de, Margarita, a pesar de tantos años, ¿no? qué increíble. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sisa, y quiero mandar saludos esta vez a todos mis seguidores que están aquí viendo este programa. A Sandra Zócola de Lima, un saludo muy grande. A Gladys PC también. A Dante Rojas Ramos, un saludo muy grande y felicitaciones, Dante, por tus proyectos, por tus logros. Erika Sánchez Cano, muchos saludos también, Erika. Un gusto de que ustedes están aquí presentes. Muy bien, muy bien, Sitza. Bueno, ya para terminar, porque ya no siento, ya ellos se han cortado conmigo la comunicación, ya, pero ellos se van dándote abrazos, ya. Ellos me dicen, tú sigue adelante. Con eso se han ido. Ay, qué Ya, bonito. y saludos también para tus hermanos, Qué bonito, ¿no? Margarita, gracias. Muchas gracias. Yo quisiera decirte, ¿qué te pareció? Mira, me he sentido, en primer lugar, sorprendida. Yo venía con las expectativas altas, pero han sido superadas. Me has, obviamente, tocado fibras muy profundas de mis sentimientos, de mi corazón. Los tengo presentes, o sea, yo sé que más allá de lo que tú me has dicho hoy, ellos siempre están conmigo y ven la forma de comunicarse, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo este contacto más directo. Y eso es lo que tú has dicho, que ven la forma de comunicarse. De hecho que sí, porque Mira cómo estamos aquí. Sí, sí. es increíble, o sea, es increíble. Yo vine a una entrevista hace unas horas y de repente la persona que tenía que venir a entrevistarse contigo tenía un tema y me dicen, ¿te gustaría? Y le digo, por supuesto que me gustaría y aquí estamos. Y gracias, Margarita, gracias. Es enorme el agradecimiento que te tengo. Este momento ha sido muy bonito, gracias. Muchas gracias, Isa, a ti. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias a tus papás, ¿no? Que ellos Sí, son por los que han comunicarse. movido todo. Ellos han movido todo lo que se ha dado hoy día, ¿no? Y así funciona el mundo espiritual. Así funciona. Ellos lo manejan. Ellos lo manejan todo. ¿No? Qué bonito, amén. Qué bonito. Entonces, muy bien, Sisa, muchas gracias. Gracias Muchas a ti, gracias. nos vemos. Te felicito por tu trabajo y bueno, voy a seguirte de ahora en adelante mucho más de lo que ya veía tu trabajo, ¿no? Gracias, Margarita. Muchas gracias, Sisa, muchas bendiciones, saludos para tus hermanos. Y Gracias. una feliz Navidad. Igualmente, para ti también Claro y para que quienes sí. nos escuchan. Muy bien, listo. Muy bien amigos, hemos tenido la primera parte donde pues ustedes han presenciado de una sesión en vivo, donde ya hemos visto que el mundo espiritual lo ha manejado a su antojo, ¿no? Porque nada estaba planeado, nada estaba escrito, todo salió así.
Así que volver a mandar saludos otra vez a los seguidores que están aquí. Sigan mandando sus saludos todos. Saludos a Sandra Zócola, una gran amiga de Lima, a Gladys, PC, Dante Rojas, también un gran amigo de Lima, Erika Sánchez también. Un saludo muy, muy grande para ellos, Arequipa. Entonces, bueno, ya estamos aquí con nuestro segundo invitado. Ya estamos aquí esperándolo. Muy bien, tenemos aquí a Rafael Mercado, un gran amigo, un gran compañero que hemos trabajado juntos en varias investigaciones paranormales, ¿no? Estamos aquí. Un gusto saludarte, Rafael. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, estamos no en te vivo. creo. A ver, a ver si es verdad. Para creer. Bueno, es 22 de diciembre. No voy a decir la hora. No, si puedes decir la hora. No, terrible está todo. Arequipa está hecho un caos. No, mucho tráfico. Sí, 22, mañana 23, 24, imposible. Todos a última hora, pues se preocupan los regalos, de ir Sí. a ver a última hora todo. Sí. Así es, ¿no? Una larga travesía, pero no podía dejar de venir, no podía faltar, sobre todo no tantas veces que hemos hecho programas juntos en la radio, teníamos un segmento, ¿no? Bueno, un programa, ¿no? Que era Viernes de Terror, que venía también de otro programa que era Martes de Espanto, ¿no? Que hacíamos, bueno, ahí todavía no te conocía en Estéreo 1 cuando estábamos ahí y ya cuando pasamos al otro medium. Entonces ahí siempre acudías, ¿no? a las citas hasta tarde, ¿no? En la radio, haciendo los programas y bueno, para sumarme a tu nuevo programa, tu nuevo podcast. Muchas gracias, Rafael, siendo tú el primero del primer programa. Bueno, sí, claro, no te agradezco por esa particular deferencia, ¿no? Y para conversar de lo que tú desees, de tantas cosas en realidad, ¿no? Que hemos vivido. Claro, bueno, para los que no conocen a Rafael Mercado, él es investigador paranormal, es ufólogo, ¿no? Tiene su programa también en YouTube como Matergia y lo pueden seguir, tiene bastantes investigaciones sobre el tema de las chincanas, ¿no? También el tema de Cusco, tiene bastantes, bueno, y hemos trabajado juntos en varias investigaciones paranormales. Sí, es cierto. Yo quería hacerte una pregunta, quizás recuerdas la primera experiencia que te hizo creer que existía algo más. La primera experiencia que me hizo creer que existía algo más. Bueno, creo que nunca lo he comentado. Puede ser un error, un falso recuerdo también, lógico, pero, o sea, yo recuerdo que yo era muy pequeño y jugaba antes en las casas arequipeñas. Justo estaba recordando haber visitado a don Carlos Meneses, ¿no? Del diario El Pueblo. Ya él nació el mismo día que nació Vargas Llosa, lo atendió la misma partera, ¿no? Y él me hizo entrar a su casa y cada lugar, porque lo entrevisté para un trabajo universitario, entonces cada lugar de su casa tenía un nombre, no me acuerdo bien, pero por ejemplo la sala se llamaba el Gran Salón Siglo XX, ¿no? Ya el tal área, tal, así, todos los sitios, ¿no? Y en mi casa, como mi abuelo es arequipeño antiguo, también le ponía nombres, ¿no? A cada sector. Entonces tenía un lugar que era el Salón Rojo, otro el Salón Verde y así, ¿no? Y entonces en este Salón Verde yo recuerdo que me encerraba en la casa de mi abuelito y jugaba con yo creo mi abuelita, pero mi abuelita, claro, o sea, recuerdo a mi abuelita Isabel, ¿no? Pero no era ella exactamente, o sea, yo jugaba con alguien que no era mi abuelita. Y ya con los años, pensando un poco mejor, reconstruyendo esos recuerdos, no sé, se parecía mucho a la señora que estaba en un cuadro. Y yo jugaba al doctor con ella, que me decía que tú ibas a ser doctor. Claro, digamos que era como un amigo imaginario, como mi abuelita imaginaria. Y en realidad era mi bisabuelita, ¿no? Pero mi bisabuelita, creo que ni mi mamá la conocía, o sea, no, ella murió cuando mi mamá tenía 4 años. Entonces ya cuando yo nací, obviamente ya no estaba en este plano. Mi bisabuelita, Beatriz, ¿no?
No la he conocido, como te digo, pero creo que jugaba con ella porque recuerdo haberle visto incluso las panties, estas panties que antes eran de un color, de un tono muy fuerte, color carne, gruesas, ¿no? Con sus piernas gorditas y su pañuelo en la cabeza, no sé. Yo cuando jugaba con ella imaginariamente, por decirlo así, no tendría ni 5 años, 4 años, 5 años, muy pequeño. Y jugaba ahí con ella, supuestamente. Y bueno, y le comentaba, ¿no? Mi mamá no he jugado con tal. Y me decía, no, pero ella ya murió hace tiempo, ¿no? Y alguna vez también cuando a mi abuelita la operaron, y murió, ¿no? Mi abuelita en esa operación murió. Yo tenía mis juguetes y uno de mis muñequitos lo tiré al techo. O sea, jugando, ¿no? Se me quedó en el techo. Entonces, como que yo me subía a un murito y con una escoba trataba de jalarlo. Y de hecho, de niño he sufrido varios accidentes de ese tipo, ¿no? Me ha roto la cabeza, sí, hasta ahora. Y entonces sí. Y mi abuelita, siempre que me subía a ese murito, no entendía, pues no me comprendía que mi juguete estaba ahí, no le interesaba, ¿no? Entonces solamente me gritaba y me decía que me baje, que me iba a caer. Entonces el día que la operaron, entonces yo subí a ese murito, dije, voy a aprovechar que no está. Y mi abuelita salió y me dijo, o sea, de la nada, y me dijo que me iba a caer y que me baje, ¿no? Entonces me bajé asustado. Pero como que no lo procesé hasta mucho tiempo después y dije, no, pero ¿cómo es posible que me diga que me baje si la estaban operando y luego murió encima? O sea, no, nunca se recuperó y regresó a la casa, ¿no? Claro. Pero me quedé ahí confundido, ¿no? Pero y digo, a lo mejor son falsos recuerdos, ¿no? Como que todo se mezcla. Pero, por ejemplo, en este cuarto, en este salón verde, donde yo jugaba de niño, le empecé a tener miedo también, porque supongo eso, ¿no? Como bajaban pues los espíritus, o es mi abuelita, mi bisabuelita, entonces le tenía mucho miedo a este cuarto. Y recuerdo que había una canción que se puso de moda, que era Rasputín, no sé si te acuerdas de esa canción, de ese grupo de Moscú, ¿no? Es el mismo, creo que, no me acuerdo cómo se llama ese grupo. Y entonces daba en la televisión, daban microprogramas sobre Rasputín en blanco y negro, así, eran como de 5 minutos, y estaba de moda pues Rasputín, y a mí me asustaba, porque las imágenes de él es fuerte, pues es el monje maldito, le dicen, ¿no? Entonces mi prima, cada que sonaba la canción o pasaban eso, me asustaba, ¿no? Y entonces un día yo estaba como que paraba asustado, ¿no? Entonces pasé por ese cuartito, y en eso volteo y miro al cuadro, esta vez sí era un cuadro de mi abuelita de joven, y yo he visto que el cuadro se ha movido. O sea, el rostro del cuadro se movió para todos lados, así. Me sacó la lengua, no sé, me hizo cosas, gestos. Y entonces me asusté, me aterrorizaba. Y ya le empecé a agarrar miedo a ese cuarto. Y entonces yo la cerraba la puerta siempre, ¿no? Pero cuando me portaba mal, sin saber, ¿no? Mi mamá me encerraba ahí, ¿no? O sea, no me pegaba, ¿no? Solo para que piense lo que había hecho, me encerraba ahí. Pero para mí era... Ya a ese cuarto le agarré terror porque... como pasaron tantas cosas en ese lugar, entonces ya solamente cerraba los ojos en un rincón y trataba de sentir el ruido de un televisor que sonaba lejos, como para que no me dé miedo, sentirme acompañado, ¿no? Pero ya no me volvió a pasar nada más ahí. Claro, eso es lo que... Pero sí, ese cuarto como que me traumó. Pero de todas maneras, había algo más, ¿no? Debe ser, ¿no? Porque ahí en ese cuartito sí... Bueno, las investigaciones que hemos venido haciendo, Rafael, ¿cómo ha sido para ti investigar junto a una medium? Ah, mira, muy, muy interesante, sobre todo porque, digamos que un par de... O sea, ya luego cuando ya te fui conociendo, y eso se ha explotado de una mejor forma, ¿no? Porque incluso hemos ido, hace poco el último trabajo que hemos hecho fue con la Carcocha, con América Televisión y el Chino, ¿no? Chino Wong, o en algún otro momento hemos estado, bueno, nos acompañó Mari Butrón, bueno, ahora el Chino, y ya contigo, y entonces ya sabíamos más o menos cómo era, ¿no? Trabajar. Pero al inicio no sé si tú habías hecho trabajos así de campo, yo también con un medio tampoco, por ahí alguno, pero ya más o menos sabía cómo podía guiarte, pero en el terreno, por ejemplo, cuando hicimos esta incursión en la biblioteca, yo quería contactar con una monja, ¿no? La monja maldita. Todo es maldito, ¿no? Porque se aparecía la monja y caminando entre los
pasajes de los libros de la gran biblioteca municipal de Arequipa y contaba el señor, ¿no? Dentro de su, entre comillas, inocencia, ¿no? Con este fenómeno que cuando pasaba la señora, la monja, bajaba la temperatura, a veces hasta se dormía e incluso la luz empezaba a fallar. Entonces ya ahí nosotros decíamos, ya ahí debe ser porque si hay fenómeno electromagnético, incluso si hay descenso de la temperatura y hay todo este tema, entonces debe haber algo, ¿no? Y la misión de nosotros era tratar de contactar con el espíritu de la monja. Pero yo te exigía, ¿no? Sí. Te increpaba, ¿no? Te decía, Margarita, tienes que contactar con la monja. No, Rafael, no puedo con la monja porque acá ha muerto un señor. No me interesa el señor, Margarita, tú contactas con la monja. Bueno, entonces yo te obligaba, ¿no? Y tú no querías, ¿no? Porque a ti te llamaba más un señor que había muerto de infarto. Y entonces cuando nos hemos reunido ya o sea, terminó un poco la incursión, que pasaron muchas cosas locas, ¿no? Que están en el YouTube, porque la antena que llevamos empezó a funcionar a la vez que hablaba la psicofonía, entonces parecía algo fácil, ¿no? Pero en realidad nosotros hemos visto en la práctica que para que se dé todo ese momento es complicado. Sí. No es fácil, ¿no? Incluso hemos estado con este grupo que se llama Entelequia, ¿no? Con José Bioy, este chico, ¿no? Y era difícil, o sea, ya sabían cómo funcionaban las máquinas, entonces ahí hemos aprendido ellos de nosotros y nosotros de ellos, entonces es complicado, pero ahí como que se dio todo normal, natural, incluso era de día, y la gente que estaba ahí te dio la razón, dijo, no, oye, hay un señor que acá ha muerto de... Incluso teníamos hasta el nombre porque empezó a decir Luis, ¿no? Sí, empezó. Y se llamaba Luis, pero yo decía, pero ¿cómo se llama Luis? Si Luis es usted, señor. No, hay otro Luis. Ah, eran dos Luis, sí, y uno es el que había muerto. Ah, ya. Y murió de infarto justo en ese mismo sitio donde tú decías, ¿no? Que lo percibías a este señor. Entonces ahí ya yo empecé a sospechar, ¿no? De ti. Dije, Margarita es buena, dije. Claro, porque es un poco complicado creerle a un medium, porque tú no sabes si se está inventando, ¿no? Tú viéndolo del punto de vista de un asistente incluso una sesión mediúmnica, claro, o sea, a menos que seas tú, pues el involucrado, ¿no? Pero tú como público o como televidente dices, no han concertado seguro antes y todo es una mentira, ¿no? Es lo que vas a pensar. Pero ya cuando empiezas a notar esas cosas, y algo que te comenté, que siempre te he comentado y siempre también lo cuento en las entrevistas, es que yo tenía mi reportera de periodista, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, cuando estamos haciendo los trabajos y te empiezas a comportar de una forma extraña, ¿no? Como molesta, ¿no? Se retorcen los... Sí. Claro. Entonces, un poco se te ve seria, ida, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué será? ¿Por qué será? Así será Margarita, ¿cómo será? Pero, por ejemplo, pasó en el monasterio de Santa Catalina, que sabes que fuimos, que empezaste con esa actitud y aparte como que convulsionabas, ¿no? Porque te tocaban los espíritus, ¿no? Tú decías que cuando te tocaban los espíritus, tú sentías cosas, etcétera. Pero la reportera que yo tenía, cada que te iban a tocar, la reportera empezaba a sonar raro, como una interferencia, ¿no? No sé, para los que son más antiguos, claro, ¿te acuerdas que habían los celulares esos indestructibles, los Nokia, que los tiras al piso y no les pasa nada, ¿no? Esos antiguos, ¿no? Entonces tú los ponías al lado de tu computadora y sonaban tarán, tan, 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 como que entraba la llamada. O sea, los que predecían las llamadas, ¿no? Tarán, alguien me va a llamar. Entonces tú ya sentías que sonaba eso y decías, ya, alguien va a llamar y ¡bum!, sonaba, ¿no? Entonces algo así se metía en la grabación, como una estática, ¿no? Como un ruido, una interferencia, ¿no? Y eso era justo antes de que te toquen. No, incluso también cuando hemos estado juntos, ahí también sentía que los vellos se me erizaba la piel, ¿no? Entonces se erizaba la piel, a ti te tocaban y aparte ya en postproducción yo sentía que sonaban esas cositas, ¿no? Entonces ya no era de una sola máquina, ¿no? Sino era la antena, eras tú, era la otra máquina, la reportera o esto. Entonces ya era todo un conjunto, entonces ya
nos indicaba de que había algo raro, ¿no? Entonces digamos que eso sí, bien particular, ¿no? ¿Cuál ha sido la investigación que más te ha impactado emocionalmente? A la investigación, bueno, puede ser, claro, la última que hemos hecho porque se vio en el reportaje que hizo la Carcocha. Hay un momento en que nosotros, bueno, a mí se me ocurrió hace tiempo, a raíz de un viaje que tuve a Chile. Estuve en una universidad, no sé, bueno, me invitó a una universidad a dar unas charlas con unos amigos y ahí lo conocí o lo volví, creo que lo volví a ver a Freddy Alexis y a César Parra, ¿no? Creo que estaba, no sé si estaba Rodrigo Fuenzalida, que son grandes investigadores de Chile, de allá, de lo parapatrimonial, ¿no? Lo paranormal patrimonial, ¿no? Lo parapatrimonial. Y yo recuerdo que había como una feria y tenían unas cámaras, unos televisores, unos aparatos, y explicaban, ¿no? Que estos aparatos lo que hacían era detectaban las figuras humanas y luego, si es que hubiera algún fantasma, este aparato que mandaba la imagen, tú podías ver ahí las siluetas de las personas. Ya cuando salieron las aplicaciones con los celulares, ya con las aplicaciones, me bajé por ahí alguna interesante y hice una en donde fue el crimen de Chayapampa, ¿no? Acá en Arequipa, en unas chacras. Fui con Anita y un amigo más, ¿no? Y yo recuerdo que ahí se paralizó el tiempo, o sea, hay un momento en que entre la tarde y la noche los vientos se cancelan y no sopla nada, ¿no? Justo es cuando va a haber el cambio de viento. Y curiosamente ahí dicen en Sachaca, por ejemplo, cuentan de que ahí es cuando es la hora de las brujas, ¿no? Entonces justo ahí pasa esto, saqué mi aparato, mi aplicación, y yo vi cómo se nos acercó un niño y empezó a tocar la antena. Entonces yo tenía el niño que tocaba la antena y la antena sonaba. Entonces nos pareció muy espeluznante, con Anita nos pasó eso, mi esposa, ¿no? De ver eso, ¿no? Oye, mira, no te puedo creer que justo cuando les estábamos diciendo ¿qué necesitan acá? Y empezaron a decir que querían que se les haga una misa, aparece este niño en la pantalla y toca la antena y la antena suena. Entonces, como ya teníamos ese dato, lo llevamos a esta incursión paranormal contigo a lo que es el cementerio de Cono Norte, el cementerio del Ángel, ¿no? Que se llama el Ángel. Y bueno, hicimos la incursión y no pasó nada. Pero cuando nosotros recién llegamos, en la puerta, o sea, fuera del cementerio, ahí sentimos cosas, ¿no? Entonces, todos, ¿no? Todo el equipo, ¿no? Y eso como que estábamos asustados y en eso hemos sentido como o sea, dijimos, ya, este es el momento. Creo que teníamos un contador electromagnético y este contador empezó a dispararse y dijimos, ya, acá tenemos que hacer ¿no? Las máquinas. Y la máquina empezó a sonar, ya, acá es. Y tú tenías la tablet, porque conseguimos una tablet para que se vea más grande también el programa. Pero ya teníamos más o menos estudiado que eso podía pasar. Y cuando hemos puesto la tablet y todo, y se han acercado los espíritus a tocar la antena, y curiosamente, la antena sonó cuando pasó el avión. O sea, pasó un avión, y en ese mismo momento empezó a sonar la antena, se manifestaron los espíritus como diciendo, estamos acá, se asustaron. Sí. Y empezaron a gritar, a hablar en el aparato, alarma. Ajá. Empezaron a gritar, alarma, alarma. O sea, parece que cuando pasa este accidente del avión que mueren 130 y tantas personas en el cementerio de Cono Norte por una maniobra que hubo del avión que se le rompe, choca la cola con la montaña. Y entonces el avión se va, ¿no? Creo que se da como una vuelta y ahí muere, ¿no? Pero en ese momento, que para ellos habrá sido pues una eternidad, ¿no? O sea, de sentir que las alarmas... O sea, es curioso porque en los libros, investigaciones que no han visto la luz porque dicen que la empresa no trató de ocultar cosas, ¿no? Pero los investigadores dijeron que parece que las alarmas empezaron a... O sea, el avión, hubo como algo, ¿no? En el avión que ya todos sabían que algo estaba pasando mal y probablemente le cayó un rayo, algo pasó, ¿no? Y más el choque que ya le rompe la cola. Entonces,
parece que ya ellos presentían que algo estaba mal, ¿no? Pero ya en la investigación paranormal eso se confirmó, porque tú misma has visto fuego en la cabina, Sí. ¿no? Bueno. ¿Cómo va a haber fuego en la cabina? O sea, fuego sería ya en el accidente, ¿no? Entonces algo ha pasado en la cabina antes, ¿no? O sea, entonces ha sido bloquear, chocado, ha habido una explosión seguramente, y ahí empezaron a hablar en el aparato, a decir alarma, y gritaban, se asustaron, como tú bien dices, y en el aparato se empezaban a ver las personas, o sea, los muñequitos que tú veías como parados, caminando, ya tú los veías en posición horizontal y se revolcaban. O sea, ellos han seguido, ya después de desencarnados, repitiendo el evento que será, pero como que se revolcaban y se iban de un lado a otro. Y en ese mismo momento, lo hemos visto con el chino, con sus reporteros, que eran escépticos. Ellos no creían en esto, ¿no? Simplemente ellos estaban yendo a hacer la nota a la cámara porque les habían encomendado esa misión y eran escépticos, no creían. Pero en ese momento les empezó a dar miedo, o sea, se impresionaron, dijeron, oye, se están revolcando, sí, mira. Y no creían, ¿no? Yo vi que en esa parte a ti te conmovió, ¿no? Sí, claro, nos conmovió, dije, oye, se están muriendo, no, pucha, qué fuerte, ¿no? Porque, no, y lo que dio más pena es como, o sea, no poder ayudarlos después de tanto tiempo, o sea, como que pasó el accidente y ellos seguían reviviendo el accidente. Sí, sí, eso es lamentablemente, no se puede obligar tampoco a los espíritus a ayudarlos, No, pero muchas ¿no? personas de repente no saben, ¿no? De repente, pasó un accidente y bueno, y ahí quedó, ¿no? Y a veces sí requieren una misa. A veces las abuelitas sí eran sabias porque les ponían sus velitas a las almas del purgatorio. Y creo que eso es más o menos lo que se hace ahora, ¿no? Con las incursiones, tratar de ayudar todavía esas almitas, como la que estuvimos en el cementerio, que había un niño que tenía hambre, ¿no? Sí. Y le dimos los caramelitos y una velita y se alimentó de la velita, ¿no? Y justamente te iba a hacer esa pregunta, a lo largo de ese tiempo que has estado trabajando conmigo, ¿ha cambiado tu forma de percibir lo paranormal después? Claro, yo creo que sí, porque siempre, o sea, de hecho, en algunos momentos he trabajado con mediums, pero claro, contigo como que hemos hecho más trabajos y entonces hemos podido conciliar una forma en la cual puedan trabajar las máquinas, ¿no? Y también el factor humano, la percepción, o sea, que no perder, de repente puede ser que hay gente que simplemente usa las máquinas, y esto como podría ser una crítica, ¿no? A otras, tantos, ¿no? TikTokers o tanta gente que hace esto solo por vistas, o se compra una máquina o tiene una aplicación y vemos como que es algo mecánico, ¿no? Y entonces descuidan, o sea, piensan que tal vez solo por tener el aparato ya, ¿no? Y estar haciendo preguntas. Y siempre tiene que haber en todas las investigaciones un medium, ¿no? Y creo que involuntariamente siempre cuando hacen estas investigaciones, alguien es un medium, ¿no? No, de hecho que sí. Y entonces por eso funcionan los aparatos también. Entonces es de ambos, ¿no? Entonces siempre es importante. Y es algo bien loco porque también con los aparatos van teniendo como un manejo con una persona, contigo, y dejan de ser un aparato frío y se van convirtiendo en herramientas realmente paranormales, ¿no? Claro. Entonces ya contigo, con lo que hemos hecho las experiencias, ya se ha establecido un método, ¿no? Algo, ¿no? Siempre mejorando. Y algo también rescatar de lo tuyo es que también viceversa, ¿no? Porque hay mediums que de repente no necesitan nada y dicen, no, yo soy medium y yo hago todo, yo veo todo, pero siempre de tu parte, por ejemplo, hay lo otro, ¿no? Que es también integrar las herramientas tecnológicas, ¿no? Porque, como te dije al inicio, no todas las personas, o sea, tienen como espectadores, van a creer tu trabajo, ¿no? Pero en cambio, si tienen, aparte de ver tu trabajo o de percibir lo que estás haciendo, pueden hacerlo con una máquina que está testeada, ¿no? O sea, no funciona si no hay un estímulo y de pronto, mira, se prendió la antena o vas mejorando visualmente lo otro. Entonces ya los escépticos, mira, Margarita no solamente tiene esto, sino también la máquina te está diciendo. Y entonces, porque una persona no es infalible, entonces ya con más herramientas creo que
haces más para el espectador, más digerible lo que les muestras, ¿no? Claro. ¿Crees que la investigación paranormal necesita también un enfoque espiritual? Bueno, debería ser así, ¿no es cierto? Pero básicamente, bueno, claro, o sea, tratan de hacerlo así también algunas personas, pero yo pienso que detrás de muchas de estas investigaciones que se ven en línea, simplemente es ir por ir, ¿no? Entonces se les esclaviza, ¿no? A estos espíritus a trabajar, digamos, a dar show, ¿no? Y entonces ahí se descuida ese otro factor humano. Y claro, es impactante, ¿no? Porque yo veo, ¿no? De otras partes del mundo, ¿no? Chicos que ya como los hacen ir a casas embrujadas o a lugares, ya lindan hasta con lo delincuencial, ¿no? Porque incluso les dicen, a ver, anda tal, ya ni siquiera ya lo paranormal, porque antes los mandaban a un cementerio, al puente Chilina, ¿no? Ahora ya los mandan, a ver, anda a ver esa calle, a ver si te roban. O sea, ya degeneró ya. Pero ahora la gente también de su parte, o sea, no la masa, está exigiéndole a los chicos que vayan a exponer su vida, ¿no? Entonces ya cuando es algo que solo por dinero y solo por el show y solo por el morbo, entonces pone en peligro la vida tanto del que hace el directo y también, como no, deshumaniza, ¿no? A la búsqueda paranormal. Y creo que más bien, ¿no? Con los años y todos los investigadores que he conocido, ¿no? Como te digo, estos amigos de Chile y de otras partes, siempre que hemos buscado esto ha sido con un afán de repente en tu caso, bueno, podría ser espiritual, de ayudar, ¿no? Pero en el caso de un periodista, de un investigador paranormal de antiguo o de escuela, ¿no? Era contar una historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así breve nomás, nosotros fuimos me llevaron a un perentorio, se llama, o sea, donde llevaban a los niños huérfanos que ya no los podían tener sus papás, los llevaban ahí y los dejaban, los abandonaban. Y estos niños morían porque les daba tuberculosis y esto era contagioso. Se loqueó, ¿eh? Se loqueó algo ahí. Y bueno, ahí se está. Lo mismo pasó en un podcast que hicimos. ¿Eh? Bueno. Sí. No, me loqueó. No, y te digo, estos niños murieron porque... Sí, yo creo que sí. No, eso pasó en una entrevista. ¿Te acuerdas que estuvimos los dos? Sí, Tú fuiste donde este chico y yo fui también y fallaban las luces. Pero estaba todo conectado a las baterías al 100%. Bueno, y todos morían contagiados, ¿no? Y los padres ya ni los reclamaban. Y cuando los niños estaban muy enfermos, y esto lo han contado los espíritus mismos, ¿no? Eso es lo interesante de estos lugares a los que iban estos grupos, ¿no? De Chile, porque contaban una historia, ¿no? Y los espíritus terminaban de contar su historia. Ellos decían de que había un tipo malo o bueno, alguien que los llevaba por un senderito que le decían el camino de la felicidad. El camino de la felicidad era el último camino por el cual recorrían los niños, muy bonito, era un campo verde, porque ya sabían de que llegando a este lugar morían, ¿no? Los encerraban, ahí pasaban sus últimos días y encima los cremaban. Y como en Chile es muy frío, sí, con el calor de los cuerpecitos, ¿no? ¿no? Los usan de combustible para todo el lugar. Entonces los niños que sentían el calorcito era del calor que venía de otros niños que habían ya muerto, partido, pero ellos en su inocencia pensaban que iban a un lugar mejor por ese caminito muy bonito. O sea, se mezclaba entre la tristeza, la injusticia, la impotencia, la maldad también. Porque muchos de estos señores que dirigían estos lugares eran alemanes. Tú sabes de que hay una relación muy cercana entre estos regímenes, ¿no? De Hitler y todos los nazis y algunos gendarmes de Chile de esa época. Entonces eran como un lugar medio nazi, ¿no? El sitio, y a la vez también gente pobre que tenía que llevar a sus hijos ahí porque tenían 10 hijos, no tenían cómo cuidar y mandaban 2, 3 y nunca más los volvían a ver. Y tú ibas a esta casona y veías las fotos de los niños, ¿no? Por todo lado, y los mismos niños utilizaban los aparatos. Ahí yo aprendí, ¿no? Y ellos contaban cuentos, los niños contaban sus historias,
con un aparato, con el otro, o agarraban una bolita y la llevaban aquí, y así te contaban, ¿no? Entonces, ¿cómo pudieran hacerse cosas así acá, ¿no? Porque acá hay muchos lugares, ¿no? Pero, bueno, hay que abrir un poco más la mente y también requiere de las autoridades para que nos ayuden a mostrar, ayudar a casonas antiguas, ¿no? Que se puedan hacer este tipo de... Más allá de que las casitas del horror, donde está un pata Claro. con su hacha y que ahí con historias de terror, ¿no? Que la verdad a mí no me gustan, ¿no? ¿No? Esas casas macabras, ¿no? No. No, me gusta más ese otro tipo de historias. Ah, Y aprendemos. qué conmovedor lo que me has contado, Rafael, de esto último. Bueno, Sí, me ha en movido el Santiago queda corazón. esa, sí. Sí, sí, pero bueno. Ahora es de los bomberos esa casa. Ah, mira. Claro, es una casa ya reliquia, museo, ¿no? Mira, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias a ti, Margarita, por por invitarme. haber conocido un poquito más de ti, de tus contactos espirituales. Sí, que nunca conté eso. Sí, bueno, hay mucho más Y ya me por dirás si era mi conversar. abuelita, mi bisabuelita. Hay mucho más por conversar. Yo sé, Rafael, ya sabes que seguimos trabajando juntos. Claro que sí. Entonces, muchas gracias a todos. Ya nos toca despedirnos. Gracias por estar en nuestro primer programa. Un saludo muy grande a todos por estas fiestas. Recuerden que sus seres queridos jamás se han ido. Ellos siempre están y van a estar en contacto y van a vivir con ustedes estas fiestas de Navidad. Así que un saludo muy, muy, muy grande para todos. Una feliz Navidad y ya nos estamos viendo al próximo.